Bendiciones a todos los que están conectados, los que escucharán este mensaje a través de las redes sociales, a través de esta grabación, porque se está grabando. Y vamos a tratar el tema titulado Diseñado con un propósito. Diseñados con un propósito. Y esto lo hacemos con base en el libro del profeta Jeremías, capítulo 1, versículo del 1 al 4. Capítulo 1, versículo del 4 al 10. Jeremías, capítulo 1, versículo del 4 al 10. Dice así: Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: Antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Yo dije, Señor, Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe, tú irás. Leemos la poderosa palabra en Jeremías capítulo 1, versículo del 4 al 10. Dice así: Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: Antes que te formases en el vientre, te conocí. Antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor, Señor Jehová, he aquí que no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy yo para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano, y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. El Señor nos bendiga a través de su poderosa palabra. Padre, que tu palabra sea transformando, restaurando, fortaleciendo, cambiando, Señor, nuestra mentalidad para encontrar cuál es nuestro propósito o para conectarnos con ese propósito que ya venimos con él, y que podamos, Señor, al entender que está con nosotros este propósito, podamos conectarnos con él y podamos avanzar para que tu reino se extienda a través de tu propósito en nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Son muchas las personas, millones, la mayoría de seres humanos han muerto, la mayoría, sin entender cuál es su propósito. ¿Por qué viven? ¿Para qué viven? Y hay muchas respuestas, pero la mayoría son equivocadas. Porque hay gente que no sabe para qué nacieron. Entonces empiezan a estudiar. Estudian una cosa y esa no me gusta y la tiran. Estudian otra porque la ven en la televisión, porque la escuchan a alguien, porque ven propaganda y tampoco les gusta. Hacen una cosa, tampoco les gusta. Montan un negocio, tampoco les gusta. Y saltan toda la vida de un lado a otro, salta. Y cuando mueren, mueren deprimidos. Cuando llega la vejez, llegan tristes. Y dicen los expertos, psiquiatras, psicólogos, que no hay depresión más fuerte que la de un anciano en sus últimos días, cuando no encontró su propósito de vida. Ahí no vale nada, porque ya no puede devolver el tiempo. La máquina del tiempo solo existe en las películas. Eso solamente existe en las películas que el artista que hizo el guión y todo esto dice, vamos a devolver para evitar esto. Y se devuelven y corrigen el error y mueren felices o llegan a un final feliz. Pero nada más se ve en películas. Pero también puede ser que el día que el Señor nos llame a su presencia, que vayamos a la presencia del Señor, ya sea porque nos vayamos de cualquier manera, por muerte,
por arrebatamiento de la iglesia o por alguna de estas dos razones, y el Señor nos pusiera una película a nosotros, nos abriera un gran lienzo y nos dijera: mira, yo te envié a la tierra con este propósito, y mira todo lo que hubieras hecho si hubieras descubierto que yo no te mandé sin propósito. Y Él estaba gritando dentro de ti que lo sacaras, que lo encontraras, pero no le hiciste caso. Porque escuchaste fue a la sociedad que te dijo: estudia esto o haz esto, porque esto es lo que da plata, porque esto es lo que da fama, porque esto es lo que te da estatus. Es tanto así que una vez yo, escuchando RCN, el famoso periodista Juan Gosaín dice que en un pueblo de acá de la costa, la mamá le puso al hijo, cuando nació, en vez de ponerle Carlos, Andrés, Julio, le puso doctor. Porque él quería que al hijo le dijeran doctor, así fuera un bruto, así fuera una persona vaga, pero le decían doctor, porque así lo registró. Entonces, a veces lo que la gente dice es lo que hace. Entonces, cuando Dios nos muestra ese lienzo y diga: mira todo lo que hubieras hecho, todo lo que hubieras alcanzado, si hubieras entendido los códigos del propósito para el cual te envié al vientre de tu madre y nacieras, entonces vamos a ver grandes cosas. Y uno allá dice: ¿por qué fui tan bruto? ¿Por qué le hice caso a la política de mi país? ¿Por qué le hice caso a las propagandas? ¿Por qué le hice caso a tantos libros que leí? ¿Por qué le hice caso a mis amigos? ¿Por qué le hice caso a mi mamá, a mi papá, a mi hijo, a mi esposa? ¿Por qué le hice caso a ellos? Y no le hice caso al Espíritu Santo, que adentro me estaba llamando, me estaba golpeando. Eso es duro. Esa es una realidad que vamos a ver. Porque todos fuimos diseñados con un gran propósito. ¿Cómo he descubierto yo esos propósitos? Analizando, pidiéndole al Espíritu Santo que me ayudara, porque uno en la religión, no estoy hablando en el reino de Dios, no. El reino de Dios te ubica con tu propósito, te conecta con tu propósito, el reino de los cielos. La religión te dice que tu propósito es tirarlo todo, tienes que tirarlo todo, porque ellos malinterpretan la Biblia cuando el Señor dice: el que no deja casa, padre, hermanos, no es digno de mí. Entonces ellos dejan todo tirado. Y el propósito con el cual Dios los mandó está adentro. Y aunque tiren todo, Él sigue adentro, porque viene diseñado, o sea, viene adentro de nosotros, viene en el estuche. Es como cuando uno compra un producto. Todo tiene un manual, todo tiene una información. Si tú compras un champú, si compras una crema, si compras un medicamento, te dice hasta las contraindicaciones, te dice para qué sirve, tú averiguas y tiene todo. Todo lo tiene, cómo usarlo, cuándo usarlo, cuánto tiempo usarlo, dónde se hizo, de qué está hecho. Y si un producto común y corriente, hecho por humanos, viene con tantos requisitos, ¿te imaginas el creador del universo como que es muy perfecto? Él es tan perfecto que no te envió a ti sin esos señales, sin esas condiciones, sin esos requisitos, sin toda esa información. Eso viene en el ADN, viene adentro. Y en mi experiencia, yo personalmente, Adaluz, primero me di cuenta que yo estaba luchando contra el propósito de Dios en mí. Yo estaba luchando, porque a mí la religión, no el reino, la religión, me dijo que yo no podía ser artista, o que escogiera, o era pastora, ministro de Dios, o era artista. Y yo, como no entendía, porque estaba escuchando más a los de afuera que el que está adentro, que es el Espíritu Santo, yo hice caso. Enterré mi pincel, enterré mis lienzos, enterré mis pinturas, enterré todo lo que se llama arte. Y adentro empezó a tocar y a golpear la puerta duro.
sácame de la luz, sácame de aquí, sácame. Y yo ayunaba largos días, no estoy jactándome del ayuno, sino para que vea que no salía eso ni con ayuno ni con oración. Porque yo leía la Biblia y me decían, es que te falta ayuno, te falta oración. Porque caí en una depresión. Sentía un vacío en el alma, un vacío fuerte, profundo, y no era por pecado. Porque yo estaba muy consagrada, yo era de vigilia, de ayuno, de oración, todo, yo dejé todo, hasta enterré el arte, y sentía un vacío. Y sentían una amargura, una rabia, una impotencia, como cuando uno quiere hacer algo y no lo dejan, pero yo no pude. Y caí en una enfermedad llamada depresión, severa, fuerte. Y empezó el cuerpo a responder. A ese vacío, a esa soledad, a esa angustia que tenía por dentro. ¿Cómo se reflejó en mi cuerpo? Era el propósito de Dios tocando la puerta desde adentro. Adaluz, sácame, que no me lleves a la tumba contigo. Dios te puso para que lo extiendas aquí afuera, pero yo no entendía los códigos. Y empezó a bajarse, las defensas se me bajaban. Aquí están mis hijas de testigo, que yo era más enfermiza cuando era joven que ahora que ya estoy pisando los 60. Ahora tengo la salud de una niña y antes tenía salud de vieja, de anciana. Entonces se me bajaron las defensas. Todo me daba alergia. Andaba estornudando, dolor de cabeza, una anemia que no se me quitaba con nada. No dormía, era nerviosa, andaba llorando. Todo me asustaba, hasta el timbre del teléfono me asustaba. No quería ver a la gente. Siendo pastora no quería saber nada de la gente porque me ponían nerviosa. Y yo pedía la muerte todos los días. Y le dije, Señor, llévame, porque no sé para qué nací. No sé para qué nací. Soy pastora, se llena la iglesia. Estoy casada, tengo hijos. La gente dice que soy buena predicadora. Una vez estábamos en un congreso de pastores y vinieron de todo el país, diferentes ciudades, vinieron pastores. Y yo estaba entre esa convención de pastores en una ciudad, Barranquilla. Y se me acerca una cantidad de pastoras diciéndome, tú eres la famosa Adaluz, una pastora muy famosa. Porque yo, ¿famosa de qué? Y ellas querían estar en mi puesto porque ellas veían que yo era muy admirada, era la pastora más joven que había en esa época, tenía 21 años. Y lo que ellos no sabían era el vacío que yo tenía por dentro. Lo que ellos no sabían era el llanto que yo tenía todas las noches, todo el día. Entonces yo pensé que se me iba a quitar con ayuno y oración. Y ayunaba y oraba, y no. Entonces yo dije, Señor, mejor mátame, llévame. Hasta que Dios tuvo misericordia de mí y me reveló su propósito en mí. Propósito que la religión me quitó. El Señor me dijo, ¿qué tienes en la mano? Y yo dije, tengo un pincel. Ese es tu propósito. Abre el mar, pasa y pasarán miles de personas contigo. Pasarán tu familia, pasarán miles con el arte que te di. Levanta tu vara, extiéndela y pasa. Y me habló sobre Moisés, cuando Moisés levantó la vara, cuando Faraón venía atrás. La solución estaba dentro de Moisés y Moisés la buscaba afuera. Yo también buscaba la solución afuera y estaba dentro de mí. Ese mismo día yo anuncié las clases de pintura y en la tarde ya estaban los carros en la puerta para que yo les diera clase de arte. Y con ese propósito de artista, de que Dios me llama, y fundé iglesias, y la gente que yo me he ganado para Cristo, la mayoría, ha sido a través del arte. Y me he metido en lugares donde no puedo entrar como mera predicadora, no puedo. Pero me meto con la pintura, me meto con el pincel, y nadie se da cuenta cuando ya estoy adentro predicando la palabra. Y hoy este ministerio se sostiene. Yo, como ministro de Dios, me sostengo físicamente, económicamente, me sostengo con el arte, porque ese es el propósito que Dios puso dentro de mí para extender su reino. Entonces, cuando ya me encontré a mí misma, cuando ya me reconcilié con el propósito que Dios puso dentro de mí, se me fueron todas las enfermedades, sola. Todas las enfermedades son todas. Y luego,
Cuando empecé a pisar los 48 años, la empresa donde trabajaba le hicieron un examen a todos los empleados, a todos. Se lo pagó la empresa. Con una máquina que dice que no se le escapa nada. Y yo no quería, yo dije, yo me siento súper bien, ¿para qué voy a hacer el examen? Ay, porque ahí te sale lo que tú no te imaginas. Enfermedades escondidas, esa máquina te la revela. Y de último me obligaron. Y yo entré. Cuando me pusieron la máquina, me dijeron, ¿usted qué edad tiene? Y yo dije, tengo 48. No puede ser, muéstrame la cédula. Y yo, aquí está la cédula. Usted aparece de 20 años. ¿Qué? Masa muscular, peso, colesterol, triglicéridos, todo eso que le miden a uno con que la vejez viene acompañada. Yo no las tenía. ¿Cuándo? Cuando me encontré conmigo misma. Cuando le pedí a Dios, yo no entiendo para qué nací. Cuando Dios me dijo mi propósito, entonces las enfermedades se fueron solas porque el propósito lo dejé salir. Cuando lo dejé salir, se liberó el cuerpo. Se me fueron las dolencias en las rodillas, se me fueron las alergias, dolor de cabeza, la anemia se me fue, todas las enfermedades se me fueron. Y después me hice otro examen, pasando como unos 8 años más o menos después. Me hice otro examen especial con otro médico y me dijo, aparece de 20. O sea que no he envejecido. La cédula es la que habla, pero eso yo no la muestro, porque ella sí dice la edad que tengo, pero mi salud demuestra 20, mi salud es de 20. Entonces, ¿cuándo? Cuando encontré mi propósito, cuando lo descubrí que estaba dentro de mí. Y he ayudado a mucha gente que han pasado por todos los médicos y los científicos habidos y por haber, gente que ha pagado millones a expertos, científicos, psiquiatras, dermatólogos, de todo tipo de profesión. Y por último alguien ha dicho, llévaselo a la pastora Daluz. Y yo los curo haciéndole preguntas nomás, solamente preguntas. ¿Cuál es tu propósito? No sé, están desubicados todos y tienen carreras encima y tienen títulos encima, no se encuentran. Y empiezo a punta de pregunta, hasta que llego al fondo. Cuando llego al fondo, ellos dicen, es que a mí me gustaba esto cuando era niño. Es que yo me la pasaba haciendo esto, es que yo soñaba cuando era niña hacer esto, pero es que luego me casé, o luego entré al ministerio, o luego tuve mis hijos, o luego la circunstancia, la crisis política, la crisis financiera, cambié de país, cambié de lugar, cambié de casa, cambiaste de todo. Y enterraste el propósito. Por eso dice el doctor Monroy, Aileen Monroy dice, es un pastor, ya él murió, de las Bahamas. Él decía que el lugar más rico de la tierra, más rico, donde hay tantas riquezas, no es el Museo del Oro, no son las minas de esmeraldas, no son las minas de diamante, no son las minas de petróleo, ni de esmeraldas. El lugar más rico de la tierra, decía él, es el cementerio. Decía él, porque allí se encuentran los cuentos que nunca se escribieron, allí se enterraron. ¿Con quién? Con el dueño. O sea, se llevó el diseño de Dios a la tumba. Allí estuvieron los libros que nunca se escribieron, los cuadros que nunca se pintaron, las canciones que nunca se cantaron, la medicina que nunca se hizo, la respuesta que la gente necesitaba que nunca se dio, los proyectos que iban a cambiar una familia o el entorno que nunca se llevaron a cabo. ¿Por qué? Porque no lo reconocieron, no reconocieron los códigos. Y estos propósitos, quiero que me pongas mucha atención, que de pronto hoy Dios te puede decir señales de esto. Son códigos, como señales. ¿Cómo? Dice, cuando tú, se dice vulgarmente, cuando sudas la camisa ajena. Cuando tú ves que hay injusticias y a ti te da una rabia por esa injusticia y tú quieres entrar a solucionar esa injusticia, es porque fuiste llamado.
a cambiar las cosas, a hacer justicia, a ocupar un puesto, un cargo, donde tú puedes aplicar esa justicia. Cuando te preocupa mucho la pobreza de otro, te preocupa demasiado la pobreza de otro, es porque tienes el código adentro de cómo ayudar a esa persona a erradicar la pobreza, o a ese barrio, o a esa ciudad, o a ese país. Cuando reconoces que esa persona tiene mucho, o sea, cuando tú sabes que a través de ese talento que alguien tiene, puede llegar mucho más lejos de donde está. Por ejemplo, si tú ves a una persona que canta lindo, tiene una voz perfecta, una voz hermosa, pero está lavando y planchando, y ya le duele la espalda de tanto trabajar, pero canta hermoso. Entonces tú naciste para ayudar a otros a descubrir su propósito y a ponerlo en marcha, para ayudar a otros. Y muchas son las señales que tú vas a encontrar en tu vida cuando tú sabes que a ti te encanta hacer algo y que se te va el reloj, se te va la hora y tú no sabes a qué hora se te fue el tiempo, porque te gusta tanto lo que haces que ni cuenta se da a qué hora se pasó el tiempo. Es más, no sientes hambre, no sientes sueño, no sientes cansancio, porque en ese momento estás conectado con tu propósito. Cuando estás haciendo algo distinto a tu propósito, entonces tú estás mirando el reloj. Y si no tienes reloj, pregunta, ¿cuánto falta? No porque te vayan a echar, sino porque estás aburrido, estás aburrida, estás cansada. Y tú dices, otra vez lunes, ay Dios mío, ¿por qué no cae festivo otra vez? En Colombia todos los lunes son festivos. Bendito Colombia, dicen los que no tienen propósito. Que al fin, al menos el lunes puedo seguir, otra vez vuelvo, otra vez a hacer lo mismo. Ya estoy aburrido, estoy aburrida. Cuando tú dices y piensas eso, es porque no estás en tu propósito, estás en el lugar equivocado. Estás haciendo lo equivocado, lo que te dijeron, lo que viste que te servía por economía, por plata, por lo que sea. Pero aunque ganes mucho dinero con ese trabajo que estás haciendo, esa actividad, aunque ganes mucho dinero, esa cantidad de dinero, esos grandes sueldos o ese cargo alto, no te va a dar felicidad, ni te da paz. ¿Por qué? Porque no estás en el propósito de Dios. Cuando uno está conectado con su propósito, el que Dios le diseñó, como le dijo a Jeremías, desde antes de que nacieras, ya te conocía. Vamos a leerlo otra vez, que a mí me encanta esto. Dice el 5 de capítulo 1 de Jeremías, antes que te formases en el vientre, te conocí. ¿Te das cuenta que Dios te conocía antes de que tu papá y tu mamá se acostaran para engendrarte a ti? Ya Él te conocía, ya Él sabía que venías. Y antes de que nacieras, te santifiqué. Y mira lo que dice, te di por profeta, o sea, ya era profeta sin nacer todavía. Ya era profeta, ya le había dado el código. Por eso esa gente que le encanta hablar y lo hacen bien y los demás quieren escucharlo, ese es el código. Esas son señales. Hay alguien que le gusta escribir, hay gente que le encanta escribir, que le encanta ayudar a otro a través de la comunicación. Ese es tu propósito. Y si no lo sacas, te vas a enfermar y te vas a deprimir. Y la plata que te ganas trabajando en otras cosas no te va a alcanzar, ni te va a servir para curarte la depresión y la enfermedad, porque es el cuerpo mandándote señales de que tienes atrapado adentro, encarcelado, con candado, con tranca y con llave, y botaste la llave del propósito por el cual fuiste enviado a la tierra. Cuando lo encuentres, serás feliz. La gente que yo he ayudado a encontrar su propósito o a descubrirlo no se han enfermado más. Han dejado la medicina de psiquiatría, han dejado de tomar medicamentos, han dejado de visitar médicos y son felices. Y cuando son felices porque ya encontraron el reino de Dios y su propósito, su justicia, las demás cosas vienen por añadidura. Entonces hay paz, hay alegría, hay tranquilidad, hay gozo. Así no ganen mucho, tienen una felicidad por lo que están haciendo. Así no estén tapados en plata y no tengan los mejores carros. Duermen tranquilos como un bebé, duermen como bebés. Nada les hace daño, comen lo que sea. No les duele nada. Y por eso es que uno ve ancianitos en el campo, felices,
felices, trabajando. ¿Qué tienen ellos? Tienen una hamaca, una tinaja para meter el agua, un machete, una mochila, un rancho de paja, y tú lo oyes cantando y silbando en el monte, contento. No les duele nada. En cambio aquí ya uno de 15 años ya no se puede parar. No porque tenga alguna enfermedad, sino porque está oxidado, se está muriendo lentamente. Y la peor tragedia del ser humano no es una catástrofe, que se metió un río, se metió una avalancha, un terremoto, un tsunami. La peor tragedia del ser humano es morir en vida. Como hay personas que son zombies. Son zombies, deambulan de un lado para otro, pero están muertos en vida. Y usted los ve amargados. Usted no ha ido, y creo que está de acuerdo conmigo, usted va a algún lugar, a un banco, a algún lugar donde alguien tiene que atenderlo, ya sea el portero, la secretaria, la recepcionista. Tienen una amargura, lo atienden a uno con tanta grosería, con tanta antipatía, que yo a veces les digo, ¿quién te está obligando aquí a atender? Una vez le dije a una chica de un banco así, y estaba una cola larga, estaba eso lleno, y la muchacha muy rabiosa, muy grosera, y le dije, chica, ¿quién te está obligando? Porque podemos pedir protección si te están obligando, porque se ve que odias lo que haces. ¿Por qué no buscas otra cosa que te guste y no vengas a dañar a la empresa? El jefe ni cuenta se dará de tu amargura, de tu grosería, y las empresas quiebran no por el dueño, sino por los empleados que están en el lugar equivocado y atienden mal. Y se les sale el chuki y todo les molesta porque están en el lugar equivocado. Cuando uno está en el lugar equivocado, se le chispotea la amargura, se le sale la grosería, se le sale la tristeza. Si no es grosero, se le sale la tristeza. Hay gente que se desahoga. Bueno, está bien, ellos revientan, pero el que no es grosero ni abre la boca, eso se enferma por dentro y es como una olla de presión cuando le tapas la válvula. Pon una olla de presión, tápale, métele buena candela y no le dejes escape de aire. Se revienta esa olla, se pierde el contenido que está dentro, se pierde la olla, daña la cocina y puede matar o herir a muchas personas. Eso pasa con alguien que no está conectado con su propósito para el cual Dios lo llamó. Entonces yo quiero que busquemos en nuestras Biblias, en Efesios 2:10. Vaya anotando estos pasajes bíblicos. Efesios 2:10 dice así: porque somos hechuras suyas. ¿De quién habla? De Dios. Somos hechuras suyas, creados en Cristo. O sea, Él nos formó, Él es la palabra, Él estuvo allí cuando dijo, hagamos al hombre, creados en Cristo y ahora vivimos con Cristo. ¿Para qué? Para buenas obras. Todo lo que es buenas obras, para las cuales Dios preparó. Mira, preparó de antemano. O sea, antes de que naciéramos, estudiáramos, leyéramos, pudiéramos montar un negocio, hacer nuestra propia vida. Antes ya Él nos preparó para que anduviésemos en ella. ¿En qué? En estas buenas obras. Y esas buenas obras solo se hacen con excelencia. Solo llegan lejos a la meta. Nada ni nadie las destruye cuando uno se conecta con el propósito. Pueden venir sobre ti crisis económica, crisis de salud, crisis política. Venga la crisis disfrazada del disfraz que quiera, pero cuando tú te conectaste ya con el propósito que vino dentro de ti, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que nacieras, no va a haber político, no va a haber crisis financiera, no va a haber enfermedad, ni siquiera muerte que estorbe el propósito de Dios en ti. Porque decimos como el rey David, vamos a buscar en el Salmo 138:8. Salmo 138:8 dice así: Jehová cumplirá su propósito en mí. No dice el mío, dice Jehová me cumplirá mi propósito. No,
David estaba muy conectado con el Espíritu Santo. Recuerdan que él también era profeta, que él profetizó sobre la Virgen, donde nacía Jesús. Él profetizó sobre el sacrificio de Jesús. David no solamente era rey, ni era artista, era profeta. Y él sabía esta verdad, por eso dijo en el Salmo 138, versículo 8, dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Cuándo dijo eso? Cuando los enemigos lo perseguían, cuando lo intentaron matar varias veces, cuando ya era hombre muerto ante el mundo. Pero como David sabía que cuando uno está conectado con el propósito de Dios y con el reino de los cielos, te pueden tener el enemigo enfrente, te pueden disparar y el revólver no da, la bala no sale. Y si entra, no te mata. Pueden haber terremotos, pueden haber tsunami, pueden haber maremotos, pueden haber peste. Y tú sigues vivo, porque todavía no has cumplido su propósito. Cuando Jesús cumplió su propósito, se fue. Dijo: consumado es. Lo dijo en la cruz. En otras palabras, ya está hecho. Ya cumplí mi propósito. Y murió. Pablo después dijo en una de sus cartas: he peleado la buena batalla. He ganado. O sea, he peleado, he ganado las batallas. Me he mantenido en fe. Ahora espero la recompensa. Ya cumplió su propósito. Él sabía cuándo se iba. Y se despidió, no con lástima. Se despidió de Timoteo, se despidió de sus discípulos. Y dijo: ya he cumplido mi misión. Y que ojalá mi hermano y mi hermana que me estás escuchando, cuando entiendas esto, deje de estar pidiéndole a Dios que te lleve. Dile más bien que te ayude a encontrarlo dentro de ti. No lo busques afuera. No lo busques afuera. Está dentro de ti. Descúbrelo. Tu niño, los que tienen niños o nietos, miren, obsérvenlos de cerca y miren qué más es lo que le gusta hacer ese niño. Ese es el propósito, porque los niños no mienten. Los niños no mienten. Por eso la Biblia dice: el reino de los cielos es así. El que no se haga como un niño no entra al reino de los cielos. O sea, no puede entrar en mi gobierno, no puede entender esto. El niño no tiene problema. El niño, así no sepa dibujar, él dice: quédate quieta, mami, que te voy a pintar. Por ejemplo, y a mí le pintaba el papá, la mamá pintaba a su hermanita que no había nacido. ¿Y quién le decía que no estaba bien? Eso era su realidad, esa era su conexión. Ella veía a su hermanita, aunque no había nacido, la veía y se veía siempre así como protegiendo a la familia. Oye, es psicóloga, eso entendía todo. También cuando yo estaba atendiendo consejería, ella era muy chiquitica y yo no la dejaba estar en la reunión de adultos, porque eran cosas de adultos, que venían la gente a pedirme asesoría, venían llorando, poniéndome quejas de los problemas. Pero ella, yo veía que se escondía detrás de allá una puerta, algo. Yo nada más veía que se escondía. Cuando yo la veía, otra vez se escondía, escuchando. Después, cuando se iba la persona que tenía el problema, ella se acercaba y me decía: mami, ¿y por qué el esposo le pegaba a ella? ¿Y por qué esto y por qué lo otro? Ese era su código. Hoy en día es psicóloga. Era para eso. Es psicóloga y trabaja con proyectos que ayudan a la salud mental. Entonces, descubre a tu nieto, descubre a tu hijo, descúbrete a ti mismo. ¿Qué es lo que más te gustaba cuando eras niño? ¿Qué es lo que más te gusta hacer aunque no te paguen? ¿Qué es lo que más te gusta hacer aunque no te paguen por eso? ¿Qué es lo que te gusta meterte en otras cosas para ayudar sin que te llamen? Como el rey David. El rey David se metió. Si los hermanos hubieran sido costeños, dijeran: lambón, metiche, ¿qué haces acá? Porque él vio y se asomó y vio la pelea, vio la guerra, vio a Goliat grandísimo con tremenda espada, con casco, con escudo, con todo. Y vio al pueblo de Israel temblando de miedo, de susto. Hasta el rey Saúl estaba temblando. Y este chiquitico, sin casco, sin espada, sin chaleco antibalas, si estuviéramos ahora, dijo: y este incircunciso, ni siquiera le dijo el nombre, le dijo incircunciso, que era una ofensa fuerte. Circunciso era inmundo. Y este incircunciso, ¿qué se ha creído? Para que venga a desafiar al ejército de Jehová.
Y se paró firme, y los hermanos regañándolo. Quítate de aquí, sabemos que tú vienes a ver qué pasa. Siempre andas metido, no te llaman. Y él desafiando al gigante, un peladito, casi un niño, decía, si tú vienes contra mí con espada y jabalina, yo voy contra ti en el nombre de Jehová. En otras palabras, yo tengo adentro un propósito. Dios no me mandó a mí nomás a tirarle onda a los leones y a cuidar ovejas de 4 patas. Se conectó con su propósito, por eso sacó esa rabia de adentro y mató a Goliat. Sin espada, sin escudo y sin casco. Lo mató. Y desde entonces, todo el mundo vio que el diseño de David era para ser gobernador, para ser rey, para ser un político de alto calibre, de talla alta, de esos que no le tienen miedo a nada ni a nadie, por muy grande que sea. Fue lo mismo que sintió Moisés. Escúchame bien que puedes estar conectándote ahora mismo con tu propósito. Moisés estaba en la casa de Faraón, viviendo con todas las riquezas, con todos los lujos, estrato altísimo. Imagínase el nieto del Faraón, del rey más grande en esa época. Y salió y vio cómo un egipcio maltrataba a un hebreo esclavo. Y él cogió una rabia, esa rabia que sale de adentro de las entrañas. Y para defender al hebreo, cogió al egipcio y lo mató. ¿Qué había allá adentro? Había un propósito que le mandó códigos. Si a ti te da rabia algo que están haciendo mal hecho y tú te metes aunque no te llamen, ya identifícalo, anótalo. Son códigos que te están diciendo, para esto naciste. Y hasta que no te conectes con eso, no serás feliz. Puedes buscar los mejores especialistas, los mejores psicólogos. Puedes cambiarte de país, de ciudad, de lo que quieras, pero hasta que no te conectes con tu propósito, el que está dentro de ti, el que vino contigo en tu ADN, lo siento, te tengo malas noticias. No serás feliz. ¿Vas a ser salvo? Sí, porque la salvación es por gracia. Te vas para el cielo cuando te mueras. Pero ya te muestran el gran lienzo y te muestran la película, todo lo que hubieras podido hacer si te hubieras conectado con tu propósito. Si tú hubieras dejado de buscarlo afuera, no lo busques afuera, está dentro de ti. Y te digo que yo lo encontré. Y encontrar el propósito de uno trae como consecuencia que te persigan los religiosos. Te van a perseguir porque los religiosos te dicen que si no es en un púlpito, tú no le estás sirviendo a Dios. Si no eres pastor y no tienes una credencial, o apóstol y no tienes una credencial, entonces tú no eres nada. Eso es falso, eso es mentira. Jeremías no nació con credencial. Nació un bebé y a Dios lo había diseñado como profeta. Moisés no nació con credencial. Moisés nació de esclavos, arrojado en una canastilla, en un río. Pero el propósito iba adentro. Entonces tu propósito está adentro. No lo busques afuera. Cuando lo buscas afuera, vas a tener mucha tristeza, mucho vacío, mucha soledad y nadie te va a poder ayudar. Identifícate a tiempo para que no te lo lleves a la tumba. No hagas como el hombre que enterró el talento. Dice la Biblia que a uno le dio un talento, a otro le dio 2, a otro le dio 5. Y al que le dio uno lo enterró, lo escondió. Y cuando el Señor vino, lo insultó y se lo quitó. Y se lo dio al que tenía más. Por eso, si en tu mente ha estado ese fuerte deseo y sueñas con eso, de ese restaurante, de esa tienda, de esa boutique, de esa empresa, de ese libro, de esas conferencias, de ese consultorio, de esa clínica, de esa universidad, de esa escuela, lo que sea, de ese libro, de esa canción, de esa orquesta, de esa grabación, de lo que sea. Ese es el talento que Dios te dio, no lo entierres, pero cuando Él venga o se dé cuenta que no lo estás usando, te lo quita y se lo da a otro. Así como hizo, decía, no podía llevarlo a los banqueros para que se multiplicara, porque lo enterraste.
y se lo quitó y se lo dio al que tenía más. Por eso es que dice que el rico se hace más rico, que la plata llama plata. ¿No has oído eso? Que la plata llama plata, que los ricos se hacen más ricos. Es porque ellos están conectados con su propósito, sobre todo cuando están alineados con Dios, porque hay propósitos que lo quieren ejercer fuera de la voluntad o de la dirección de Dios. Todos nacimos con propósito, pero hay gente que lo usa fuera de la dirección de Dios. Entonces es cuando Dios se molesta. Porque si yo uso la pintura, que es el propósito de Dios, el arte, y de hablar, de comunicarme, lo uso para comunicarme y destruir, para pintar y tramoyar y promocionar la corrupción a través del arte, como hacen muchos artistas que promueven el sicariato, promueven la prostitución, promueven la drogadicción, promueven las pandillas, promueven el crimen, la depravación sexual, la promueven a través del arte. Y como el arte tiene tanto poder, es el arma más poderosa, el arte, más poderosa que una bomba nuclear, porque llega a todas las casas, con crispetica, con gaseosita, y entra y nadie la echa, y se quedan en la mente, se queda en el cerebro, y se multiplica. Así es el arte de poderoso. Entonces, tu propósito direccionado por el Espíritu Santo es más poderoso que cualquier arma. Y nada ni nadie te lo va a estorbar. No hay competencia, no le tengas miedo a la competencia, ni a la inteligencia artificial, no le tengas miedo a las marcas grandes, no le tengas miedo porque es tu propósito, el que Dios te metió dentro desde antes de la fundación del mundo. Y cuando lo llevas a cabo y te conectas con Él, entonces vas a entender que eres feliz y vas a hacer feliz a otro, pero también vas a entender que el reino de los cielos se está extendiendo a través del propósito de Dios en ti. Todo a un fin, extender el reino, todo. Si el talento, el propósito se va a usar solamente para crecer el ego, yo, entonces eso se puede frustrar, puede pasar como la torre de Babel. No era malo que la construyeran, ni era malo que se unieran, lo malo era que estaban haciéndose un nombre personal y no le daban la gloria a Dios. Se estaban haciendo un nombre personal y no estaban cumpliendo el propósito, que es multiplicarse y extenderse. Entonces, por eso Dios se las destruyó, se le confundió las lenguas, los confundió. Entonces, cuando está direccionado, fluye la sabiduría, fluyen los dones del Espíritu Santo, que sabiduría es ciencia, es todo eso, surge la creatividad, surge la invención, surge la innovación, surge en que tú sepas administrar la plata, en que tú tengas gracia para conectarte con otros, en que tú tengas que todo lo que tú haces tiene gracia, todo lo que tú haces a la gente le gusta, cuando tú hablas a la gente le gusta, lo que tú haces a la gente le gusta, te buscan donde te metas, te buscan, porque estás conectado con tu propósito. Y cerramos otra vez leyendo el Salmo 138, versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. La tarea ahora que escuches, lo vuelvas a escuchar de pronto. Anota en una hoja aparte en tu casa, a solas, códigos o señales de que tu propósito está dentro y está tocando la puerta, que lo saques. En vez de echarte una pomada para la columna, una pomada o una inyección, o buscar así medicinas que vienen hace años, los médicos no te pueden curar porque tampoco te encuentran nada. Los médicos no saben qué hacer contigo. ¿Sabes por qué? Porque ellos no conocen tu propósito. Aunque hay médicos ahora, y eso se está volviendo ahora muy como algo innovador, que hay médicos que han curado personas dándoles esperanza. Yo escuché en esta semana, no sé si fue en la Cámara de Comercio, dándoles esperanza a los enfermos. Ese es su propósito. Y se han curado, nada más con el médico hablarle. ¿Qué diferencia que un médico vea a un paciente con cáncer y le hable palabras de esperanza, le haga sentir paz, tranquilidad? Pero otro médico que no está conectado con su propósito te dice, te queda poquito tiempo, ya tú ahorita te mueres, más bien vayan preparando todo. Ese médico mata rapidito a la persona. En cambio, el que está conectado con su vocación produce esperanza,
Y así no se salve la persona, no se sane, al menos se le quita la angustia. Y al menos se le quita tanto dolor emocional. Entonces, conéctate con tu propósito. Llámese como se llame, encuéntralo, búscalo, ora, dile al Señor que te ayude como me ayudó a mí a descubrirlo. Lo mío es el arte y cada día Dios me bendice más con el arte y puedo sanar a muchas personas y puedo ayudar a muchas personas con el arte. Hasta puedo tener ministerio, servicio al Señor, predicar. Todos los días predico, todos los días le predico a una persona, le predico a varios, todos los días. Y la llave es el arte. Me meto con el arte. Me meto en la moda. Me meto en pasarelas. Me meto en galerías. Me meto en toda la parte de la cultura. Llevando el reino con el propósito para el cual Él me llamó. Dios nos ayude a no llevarnos eso a la tumba. No hagamos más ricos los cementerios. Deja en la tierra lo que Dios te mandó a hacer. No te lo lleves para atrás. No te lo lleves. No pidas la muerte todavía. Pregúntale al Señor si ya cumpliste. Una señal que sabes que cumpliste es que eres feliz. Si ya eres feliz y te sientes y tú puedes decir, ahora sí, Señor, me puedes recoger, ya lo cumpliste. Pero si no tienes paz, ni te sientes feliz, así tengas adentro el Espíritu Santo, entonces quiere decir que la tarea continúa y que todavía no has cumplido tu propósito. Cuando lo cumplas, te vas. No importa la edad, cuando lo cumplas, te vas. Entonces no le pidas la muerte que no te la va a demandar si todavía no has cumplido. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu inmensa misericordia, tu inmenso amor. Gracias, Señor, por habernos diseñado, no al azar. No porque quisiste jugar y tirar un poco de humanos a la tierra. Tú tenías un plan, un propósito. Y lo pusiste dentro de cada humano. Dentro venía el código. Dentro venían las instrucciones. Dentro venía, Señor, el propósito al cual enviaste a cada uno. No importando la raza, no importando el estrato social, no importando la región, no importando, a todos les mandaste desde antes de nacer y en el vientre de su madre, ya tú nos traías con un propósito interno, no afuera. Perdónanos, Señor, por haber pasado toda una vida buscándolo afuera, leyendo todo tipo de libros para ver dónde lo encuentro, viajando a muchas partes para ver cómo lo encuentro, escuchando a muchos cómo lo encuentro. Señor, ayúdanos a encontrarlo adentro, a descubrirlo, a conectarnos con Él. Por eso nuestro cuerpo, Señor, sufre, porque tenemos guardado ese propósito que no hemos liberado. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, que cada uno de los oyentes libere ese propósito. Libere ese propósito que ha estado tras la reja por causa de la religiosidad, de la mala interpretación de la Biblia, por causa de un familiar que le dijo, quiero que hagas esto, y no lo que a ti te dé la gana, no lo que a ti te gusta. Porque alguien le dijo que esto era mejor, o porque la incredulidad y la falta de fe los llevó a hacer cosas que están en contra de lo que les gusta. Señor, permite que cada uno de los que estamos aquí y de los que van a escuchar este mensaje haga un momento de silencio en su vida y se conecte con ese yo interno, con ese propósito. Y entonces verán los resultados. Se irá toda dolencia, se irá toda enfermedad, se irá toda crisis, porque ya no habrá lucha con uno mismo, sino que está liberando ese propósito. Y se beneficiarán muchas personas cuando se ha liberado ese propósito. Se beneficiará la familia que lo rodea, se beneficiará las amistades, se beneficiará el entorno, se beneficiará un país al liberar este propósito. Te pedimos perdón, Señor, por haberlo encerrado y quererlo buscar afuera, cansados
sin esperanza. Y al final diciendo, ¿para qué nací? ¿Y para qué vivo? Señor, ayúdanos a entenderlo. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres el que abre los ojos a los ciegos, los oídos a los sordos. Levantas al caído. Y hoy se conecta cada uno con su propósito interno para que el reino de los cielos se acerque y se extienda y haga impacto en ese lugar donde se encuentra cada uno. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén.